Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento a la organización del Congreso por la invitación que fue objeto. En este módulo, pues, me toca presentar las experiencias del uso del silicio de palma de aceite. Es un conjunto de experiencias. Cabe mencionar también un agradecimiento a las empresas Agroaceite de Guatemala, Grupo Jame de Guatemala y la empresa Palmatica en Costa Rica, que ya también han enriquecido un poco más esta presentación. Vamos a hablar de tres temas: una pequeña introducción de lo que es el silicio en sí, la justificación del por qué lo estamos tomando en cuenta, por qué lo estamos estudiando un poco más de lo que habíamos hecho en algún momento, qué experiencias podemos compartirles y las conclusiones que hemos sacado. Cabe mencionar, y como bien dice el título, son experiencias más que ensayos científicos. Ya estamos llevando a cabo algunos ensayos, pero pues lógicamente necesitamos un poco más de tiempo para tener conclusiones definitivas, pero ya podemos ver luces al final del camino sobre este tema. Sobre la introducción, pues vamos a hablar de algunas características del silicio y su importancia dentro de los cultivos, ¿verdad? Vamos a empezar. Más o menos, o sea, no más o menos, sino que sabemos que el silicio constituye un 28% de la corteza terrestre. Es el segundo elemento después del oxígeno, ¿verdad?, que constituye el 46.6% de la corteza terrestre. El silicio es el elemento electropositivo más abundante de la corteza terrestre. Eso significa que cede cationes. Entonces eso nos va a ayudar a la química del suelo, que eso es lo que estamos procurando ganar con esta aplicación de silicio. El silicio se encuentra normalmente en forma de óxido y básicamente encontramos como cuarzo y sílice. Y el silicio es absorbido por la planta como un ácido ortosilícico. Es importante saber cuál es la química del silicio en el suelo, en la planta, perdón. Los usos básicamente son industriales, ¿verdad? Se usa para la fabricación de hormigón, ladrillos, esmaltes, cerámicas, aceros y vidrios, siendo uno de los elementos más útiles y más económicos que se encuentra en la corteza terrestre. El uso del elemento en la agricultura no ha sido muy común, pero aún así se ha estudiado durante más de 100 años. Tenemos los ejemplos de arroz en Japón. Hay ensayos a partir de la década de 1890 en adelante. Hay ensayos que han durado durante más de 100 años en Irlanda, por ejemplo. También tenemos estudios de caña de azúcar en Brasil y en Australia. Tenemos estudios de café en Colombia y de hortalizas en México, ¿verdad? Eso es una base, pues, científica que nos da apoyo el por qué estudiar este elemento en la palma de aceite. La importancia del silicio, pues es fácilmente absorbido por la planta. Como vamos a ver en una diapositiva luego, es un elemento importante que no lo hemos tomado en cuenta y no lo habíamos cuantificado dentro de la palma. Siempre nosotros como nutricionistas estamos viendo el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro, calcio, sus relaciones, pero habíamos dejado muy olvidado el silicio. Entonces, la justificación es básicamente es un elemento fácilmente traslocable, y ya viendo los porcentajes que están presentes en las plantaciones, pues uno dice, ok, hay que empezarlo a estudiar y ver cuál es su interacción. El silicio de la palma aceitera presenta una absorción activa. Eso significa que hay energía que está cediendo la palma para la absorción de este elemento. No es una absorción pasiva como sucede en el caso, que es por flujo de aguas en las raíces. Entonces, también si algo nos está requiriendo energía, hay que ver y ponerle atención el por qué está sucediendo y qué beneficio nos puede traer. Y los cambios químicos del suelo que nos ha proporcionado y que están en los estudios y está en la teoría, pues básicamente es el aumento del fósforo disponible en el suelo, el incremento del potasio intercambiable y la reducción de la toxicidad de aluminios en suelos con toxicidad de este elemento.
Básicamente a estos tres cambios químicos en el suelo es a la que se refiere la mayoría de científicos que han estudiado este elemento. Podemos ver, tenemos varios autores que han hablado sobre el silicio. Está Primavesi, está Bernal de México, Caicedo y Chavarriaga de Colombia, Primavesi también es de Colombia, y pues de ellos nos dicen qué beneficios tenemos. Son la resistencia de la planta de enfermedades fungosas, disminución de ataque de insectos, mantenimiento de hojas y tallos erectos, resistencia al vuelco, eficiencia del uso de agua, incremento de los rendimientos del cultivo y la translocación de fósforo. Básicamente eso es la teoría que tenemos hoy por hoy y la que agarramos como base para hacer los ensayos que hemos venido haciendo y las experiencias que hemos tenido. Además de eso, pues es importante ver que también el beneficio, aparte de la sanidad y de la nutrición que nos pueden dar, está lo que a todos nos interesa, que es un incremento en productividad. Podemos ver ahí ejemplos que dicen, que la teoría nos dice, hay incrementos de arroz del 15 hasta el 100%, en el maíz del 15 al 35%, el trigo, cebada, caña de azúcar, frutales como aguacate y mango, frutales menores y frijol inclusive. O sea, está básicamente, como les digo, no es bien conocido la función el silicio como nutrimento, pero en la mayoría de cultivos se estudia. Entonces esa es la base que nosotros usamos para decir no estamos tan lejos de lo que tenemos que andar investigando. La justificación, pues vamos a ver cómo es la química de la palma de aceite, qué es lo que requiere la palma de aceite y por qué involucramos a este elemento, los beneficios que vamos a obtener en sanidad vegetal y los beneficios en nutrición vegetal. Podemos ver la química de la palma de aceite, podemos ver en el círculo rojo la absorción total de la palma en elementos. Si queremos sacar 24 toneladas de fruta fresca, podemos ver 191 kilos de nitrógeno, 27 kilos de potasio y 265 kilos de potasio puro, y 59 de magnesio. Podemos ver que esas cantidades son bien demandantes. La nutrición es bien demandante, bien lo dijo Rodrigo. El costo de la fertilización es de los más grandes en la palma de aceite y ahí es el porqué, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo manejamos esto lo mejor posible para que esos costos no se nos estén elevando y mantenerlos a un nivel que todos nos sean competitivos. Y lógicamente aquí es un ejemplo para 24 toneladas, pero lógicamente todos queremos más de esas 24 toneladas. Entonces tenemos que tomar en cuenta nuestra base para llegar a un poco más. Lo que les comentaba, aquí podemos ver una gráfica donde podemos ver la relación que tiene el potasio, el calcio y el silicio en las hojas. Podemos ver el número de hojas, estamos hablando desde la hoja 1 hasta la hoja 41. Podemos ver que en la hoja 33 estamos hablando que el silicio es un 5.5% de la hoja de materia seca versus un 1% que tiene aproximadamente el calcio y el potasio. Y básicamente, como les comentaba al inicio, nosotros nos enfocamos básicamente a la fertilización de potasio para sacar muy buenas producciones, de fósforo y de nitrógeno, pero estamos dejando olvidado este elemento que es muy importante en la estructura de la palma. Los beneficios que se han tenido en sanidad vegetal, lo que les comentaba anteriormente, en otros cultivos hay de 0.1 hasta el 10% de materia seca de este elemento. Bernal dice que son hojas más fuertes, producen hojas más fuertes, vamos a ver el por qué. Menor incidencia de enfermedades, tolerancia a estrés hídricos y temperaturas extremas y mayor resistencia a las plagas y enfermedades. El por qué tenemos beneficios en sanidad vegetal. Básicamente el silicio forma una doble pared en la cutícula de las plantas. Aquí podemos ver en 1964 el señor Yoshida, 66 perdón, estaba demostrando el porqué. Hace una doble pared a la par de la cutícula, básicamente compuesta de silicio, ¿verdad? Eso se puede decir que está sucediendo en la mayoría de cultivos. Hemos estado platicando con gentes de otro cultivo y por ejemplo en la caña está sucediendo eso. Hay un poco más de resistencia a las plagas y enfermedades y posiblemente por ser una gramínea igual que el arroz podemos ver que el efecto es este.
En nutrición vegetal pues hay mayores crecimientos y desarrollo de las palmas, ahí están todos los autores que lo han dicho, mayor tasa de emisión de hojas, liberación de fósforo y potasio en el suelo y eficiencia de la fertilización. Eso es parte de lo que vamos a ver el por qué, por eso está en la referencia de Naturaceites, y la reducción de la contaminación del suelo por productos químicos, inclusive el silicio se usa como remediación de suelos. Vamos a ver nuestras experiencias, creo que es algo que lo que están interesados ustedes en ver. Vamos a ver cómo nosotros lo hemos usado como prevención de las enfermedades, el cambio de la química de suelo que hemos experimentado, qué experiencias tuvimos del silicio en el vivero, situación de la fórmula de fertilizante por silicio y otras experiencias que nos han compartido. Aquí podemos ver en un inicio, aquí hay dos círculos. El primer círculo del lado izquierdo podemos ver que las incidencias de casos de pudrición de cogollo en la región del Valle del Polo Chic estaban alrededor de los 200 casos mensuales. Podemos ver que ese círculo está un poco arriba del círculo que está a partir del 2011, que podemos ver que las incidencias andan alrededor del 50%. Hay que aclarar que no solo el silicio es el que nos ha ayudado a esa disminución. Estamos hablando de que también se han hecho desde el 2008 muy buenas prácticas agrícolas, como el manejo de drenaje, nutrición, etcétera, etcétera. Pero sí estamos convencidos que a partir de la aplicación del silicio hubo todavía una disminución más grande de lo que se había logrado en ese caso. Entonces, estas son nuestras primeras experiencias que consideramos son muy positivas y que nos alegran mucho. En el cambio de la química del suelo podemos ver la relación que tuvo, el efecto que tuvo el silicio en las concentraciones de suelo en las diferentes regiones de cultivo que nosotros tenemos. La flechita roja indica cuándo fue que nosotros aplicamos el silicio y las concentraciones y las líneas, pues lógicamente las concentraciones del fósforo en el suelo. Podemos ver en la gráfica izquierda que durante más de 7 años habíamos llevado una misma nutrición, un mismo programa de nutrición y nunca habíamos visto un incremento tan grande del fósforo en el suelo hasta que se aplicó el silicio. Ahí estamos como comprobando la teoría de que hace disponible el fósforo en el suelo. Y podemos ver lo mismo ocurrió en la región número 2, donde pues incrementamos hasta 18 partes por millón las concentraciones de fósforo en el suelo. En el caso del potasio, pues estamos viendo condiciones similares extraíbles del suelo. Podemos ver que empezó a haber un incremento bastante grande sostenido que no se ha reducido. Ahí podemos ver que todavía estamos hablando del 2013 y la tendencia de la región 1 es todavía incrementar la cantidad de potasio extraíble. Y en la región número 2 podemos ver que sí fue puntual, no se ha mantenido, pero consideramos que eso es debido a la extracción que ha tenido la palma por la situación de crecimiento que tiene actualmente. Nuestra experiencia en viveros, pues tuvimos una comparación entre diferentes clases o diferentes tecnologías de nutrición vegetal. Estos tres fueron fertilización granulada, sustituir el 100% de la fertilización con silicio y un testigo absoluto para ver cuál es nuestra relación ahí. Básicamente en los viveros pues lo que medimos fueron parámetros de crecimiento, los dividimos en hojas y raíces y de crecimiento y podemos ver en el primer caso el promedio del número de hojas. En el caso del silicio, que es la columna del medio, estamos hablando que es una hoja más que la fertilización granulada, ¿verdad? Y lógicamente pues son 2 hojas más que el testigo absoluto, ¿verdad? Entonces es algo pues que dice bastante. En el promedio del largo de hojas ya no hay una diferencia significativa entre la fertilización granulada, que es la primera columna de la izquierda, y el silicio con la segunda. Son muy similares, pero sí completamente superior al testigo absoluto que estábamos aplicando cero fertilizantes. En los parámetros de crecimiento podemos ver el promedio de diámetro a la base, que tanto la fertilización granulada como la fertilización solamente con silicio está prácticamente igual y que dejaron nuevamente al testigo, y lo mismo sobre la altura de la planta. Todas estas mediciones fueron a los 12 meses a la salida
del vivero. Podemos ver ahí nuevamente que en la altura de la planta, tanto la fertilización granulada como el silicio están obteniendo resultados similares. Y el parámetro de raíces, en el volumen de raíz, podemos ver que el silicio sí explotó un poco más la cantidad de raíces, o sea, produjo un poco más de volumen de raíces. Ahí no estoy dividiendo el volumen de raíces si es primaria, secundaria, terciaria, es básicamente el volumen que obtenemos en la bolsa de vivero. Podemos ver que el silicio tiene una mayor cantidad de raíces, más que comparada con la fertilización granular y nuevamente con el testigo. Básicamente ahí lo que estamos viendo, el resultado del porqué de que el silicio haya salido similar o en algunos casos mayor que la fertilización granulada es por el efecto que el silicio hace en el suelo, que hace disponible el fósforo, que hace disponible el potasio. Básicamente estamos viendo eso, no estamos poniendo también aquí características subjetivas como puede ser color, como puede ser algún tipo de deficiencia por nitrógeno, etcétera. Solo estamos viendo parámetros de crecimiento que son cosas que sí podemos dar como objetivas. Y ahí ya al ver nuestros resultados con aumento de fósforo y potasio en los suelos y también foliares, pues decidimos hacer una sustitución de fórmula de fertilizante por silicio. Básicamente, ¿por qué eso? Estamos hablando de que las fuentes de silicio hoy por hoy son más baratas que las fuentes de fertilizante. Entonces, si podemos llegar a tener una sustitución de 1 a 1 del fertilizante, podemos obtener reducción en el costo. Básicamente eso es, no es que esto vaya a ser eterno también, el suelo tiene una cantidad limitada de elementos en el suelo, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser medido y lógicamente ir viendo año con año las cantidades que podemos ir liberando, tanto de fósforo y potasio, para ver hasta dónde podemos llegar. Como pueden ver, nosotros pues fuimos bastante ambiciosos hasta llegar hasta un 50% de sustitución de fertilizante por silicio y empezar desde el 0%. Nuevamente aquí se llevaron parámetros de crecimiento y también se llevaron análisis de suelo y se están llevando análisis foliares. Esto pueden ver, es a julio del 2013, es la información más reciente, y básicamente donde van a estar los círculos rojos, lo que quiere decir ahí es qué sustitución es la que nos está dando mejor resultado para el parámetro que estamos midiendo. En este caso, por ejemplo, el promedio de tasa de emisión de hojas, estamos viendo que el 10% y el 20% son las dos mejores alternativas. Estamos viendo que en el promedio de número de hojas verdes, estamos viendo que en el 20 hasta el 30% de sustitución son nuestras mejores alternativas. En el promedio de área foliar estamos de 30 a 40, en el promedio de largo de hoja de 10 a 20. En el número de racimos estamos de 10 a 20 y en la masa foliar estamos de 20 a 30%. Pueden ver que no es una conclusión que pueda decir yo el 10%, el 20%, el 30%. Entonces, nuestro razonamiento en ese momento, pues vamos a ir por la medida que menor resultado nos está dando, sin dejar por un lado este ensayo. Este ensayo, pues esperamos llevarlo otros 4 o 5 años más para ir viendo los resultados a largo plazo. Podemos ver también la sustitución, la concentración del fósforo en el suelo. Podemos ver que en todos los casos, inclusive donde no hubo aplicación de silicio, hay aumento de potasio, hay aumento de fósforo, perdón, pero los aumentos porcentuales son mayores en la mayoría de los tratamientos donde hay concentración de silicio, donde hay aplicación de silicio. Y también la concentración de follaje, de fósforo en el follaje, podemos ver que en todos los casos hay aumento, y nuevamente el aumento porcentual que se da en los tratamientos de silicio es mayor en todos los casos, es mayor que en el caso de solo aplicación de fertilizante. Lo mismo nos ocurre en el potasio, en la concentración del potasio, tanto de suelo como en el follaje. Otras experiencias que se han tenido en Centroamérica y que a bien nos han compartido, aquí sí estamos viendo ya las concentraciones de raíces primarias, secundarias y terciarias y cuaternarias en el vivero. Podemos ver, creo que ahí las longitudes, diámetros
pero creo que lo más interesante es el volumen radical que se logra. Estamos viendo que en las primarias sí hay un aumento de 10 a 12 centímetros cúbicos del volumen de raíz. En las secundarias, esa es la única reducción. Sí, aplicación de silicio, perdón, en la primaria era donde había salido menor, de ahí en las secundarias hay mayor y en las terciarias y cuaternarias también hay un volumen mayor. Al final nosotros en La Palma queremos raíces terciarias y cuaternarias que son las que nos van a absorber los nutrientes. Aquí una comparación subjetiva, pero fue de las primeras que también nos compartieron. Podemos ver en plantas de vivero, del lado izquierdo, el testigo absoluto, cómo queda después de 12 meses. Podemos ver en la planta de en medio la fertilización normal de aproximadamente 350 gramos de fertilizante durante 12 meses de vivero. Y por último podemos ver la planta con aplicación únicamente de silicio. Básicamente ahí lo que llama la atención es el volumen de raíces que anteriormente lo estábamos viendo. Las conclusiones que podemos dar hasta el momento, como les digo, de las experiencias que tenemos y también infiriendo ya un poco los resultados de los ensayos que llevamos, es que el uso del silicio en las plantaciones de palma aceitera muestra resultados positivos en la química del suelo y concentraciones foliares de los nutrientes como fósforo y potasio, la cual resulta en un mejor desarrollo del cultivo de la palma. Aunado con buenas prácticas agrícolas, el uso del silicio ayuda a un mejor desarrollo de las plantaciones, mantener una plantación sana, con menores niveles de incidencia de síntomas del síndrome de pudriciones de cogollo. Y el uso de silicio como complemento del programa de fertilización permite reducir las cantidades significativas de fósforo y potasio, sin que esto signifique un decremento de la concentración de estos en el suelo y en el follaje. Básicamente esas son las tres conclusiones que como Naturaceites hemos llegado de la utilización del silicio y es lo que podemos compartir hoy.